Voy a empezar, para que se vayan familiarizando, a leer algunos capítulos de Nuestro Señor a Luisa Picarreta. Este es de febrero, del 17 de febrero de 1918, del volumen 12. Vean, 1918, o sea, muy del tiempo de Fátima. Me sentía, escribe Luisa, me sentía un poco distraída y fundiéndome en el santo querer de Dios. Aquí ya le había enseñado muchas cosas nuestro Señor, como fundirse en el querer o en la voluntad de Dios. Ahorita no voy al detalle, pues, para seguir con el tema. Así le hacía, era un ejercicio interior, de decir, fundo mi voluntad a la tuya, o fundo mi voluntad a la tuya, a tu querer, en todo lo que tú quieres, yo lo quiero y lo uno. Pedía perdón de mi distracción y Jesús me dijo, hija mía, el sol con su calor destruye las miasmas, la parte infectiva que hay en el estiércol cuando éste es esparcido en la tierra para fecundar a las plantas. O sea, ya sabemos que el estiércol, pues, no es algo limpio, algo higiénico, ¿no? O sea, trae muchos microbios y cosas de estas. Entonces, cuando lo esparcen en la tierra, ¿por qué nos infectan las plantas? Bueno, pues porque el sol destruye la parte infectiva que hay ahí. Si no fuera así, las plantas se marchitarían y terminarían secándose. Así también, el calor del sol de mi voluntad, o sea, de mi voluntad como sol, en cuanto el alma entra dentro de ella, destruye las infecciones, los defectos que el alma ha contraído en su distracción. Por eso, en cuanto adviertas la distracción, no te quedes en ti misma, sino que de inmediato entra en mi querer, a fin de que mi calor te purifique e impida que te marchites y te seques. Entonces, hablando del sol, un efecto es que purifica. Entonces, aquí le está diciendo que si uno se acerca al sol o tratas de vivir en la divina voluntad, uno de los efectos va a ser que te va a quitar, te va a purificar de las cosas que tengas. Otro capítulo en este sentido, del volumen 8, 19 de julio de 1907. Habiendo hablado con una persona sobre la voluntad de Dios, le había dicho que, estando en la voluntad de Dios, si se sentía árida, encontraría también la paz. Entonces, después, encontrándome en mi habitual estado, mi bendito Jesús me corrigió diciéndome, cuando dice Luisa que su habitual estado es que se queda como que en un éxtasis fuera de sí misma. Entonces, cuando ya estaba en ese éxtasis viendo a Jesús, Jesús le dice esto, hija mía, fíjate bien cuando hablas de mi voluntad, porque mi voluntad es tan feliz que forma nuestra misma bienaventuranza, o sea, de Dios mismo y de todo el cielo. Y la voluntad humana es tan infeliz que si pudiera entrar en nuestra voluntad, así como está, pues destruiría nuestra felicidad y nos haría guerra. Por eso, en mi voluntad no entran ni arideces, ni tentaciones, ni defectos, ni inquietudes, ni frialdades. O sea, como era Adán antes, ¿se dan cuenta? Adán no tenía nada de eso, ni tentaciones, ni inquietudes, ni arideces. Ay, no sé si Dios está conmigo, no, o sea, vivía ahí. Porque mi voluntad es luz, otra vez la comparación,
Mi voluntad es luz y contiene todos los gustos posibles. Como la luz contiene todos los colores. En cambio, la voluntad humana, se entiende, separada de Dios, no es otra cosa que una porción de tinieblas toda llena de disgustos. Entonces, si el alma está ya dentro de mi querer, o sea, ya hizo ese acto, esa decisión firme de querer vivir en la divina voluntad, de aquí en adelante, ya no solo vivir en gracia, sino en la divina voluntad, antes de entrar y al simple contacto con mi querer, su luz ya le disipó la porción de tinieblas. O sea, no puede haber que adentro de la divina voluntad estés árida, no, desde ya te lo quitó. Para poderla absorber en ella. Su calor, por eso, bueno, se entiende muy bien, su calor le disipó el frío y la aridez. Los gustos divinos le quitaron los disgustos y mi felicidad la liberó de todas las infelicidades. Qué hermoso. ¿Podrías repetir cuál fue el primer capítulo que leíste del volumen 12? Por favor. Claro. La fecha es 17 de febrero de 1918. Entonces, va en ese sentido. Uno de los efectos del sol es purificar. Y no, ¿cómo les diré? Esto hay que aplicarlo personalmente. Entonces, si tú te expones al sol o te acercas al sol o te quieres unir al sol, te va a purificar a ti en tu alma. Porque parte de todas esas interpretaciones es que Dios va a purificar la tierra, ¿no? Y nos imaginamos por fuera no sé qué cosas materiales. No, la purificación, vean, se debe de entender a nivel espiritual. O sea, a Dios no le interesa las cosas, las estructuras humanas. O sea, le interesan las almas. Lo que va a purificar son las almas. Y bíblicamente hablando, siempre, pues la purificación se refiere a eso. O sea, por ejemplo, San Juan Bautista también purificaba con el bautismo de arrepentimiento. O sea, no era del sacramento del bautismo, pero ya el simple hecho de arrepentirte era el signo, el símbolo, bueno, ese bautizo de agua, pero que se están purificando por el arrepentimiento. Entonces, ahora en este reino de la divina voluntad, en este sol que está surgiendo, también uno de los efectos es purificarnos, bueno, purificar a las almas que se van acercando. Y esa purificación no es un evento externo, ni es un evento general a todos, no, al que se exponga a la luz va a recibir esos efectos. Y no es tampoco es una cosa de un instante. Es un trabajo que va haciendo la luz de purificarnos. Supongamos un lugar oscuro, ¿no? Y entra un poco de luz, pues empiezas a ver cómo está el desorden. Pero si dejas entrar más luz, ya vas a ver no solo el desorden, que a lo mejor ya lo arreglas, logró eso, digamos. Y luego vas a ver, ay, también el piso está sucio, lo voy a trapear. Ya entra más luz y ya tienes más ojos tú y dices, bueno, hasta hay polvo, ese ni lo había visto antes, también lo voy a limpiar. Entonces, es una acción continua, dice, de irte purificando junto con la luz que vas recibiendo. Entonces, es una purificación continua. Y eso está simbolizado por lo de Fátima también, es lo que dijimos, ¿no? Uno de los efectos, ¿cuál fue? Secarlos y limpiarlos. Entonces lo más importante es meditar y estudiar, no leer. Vamos a ir viendo, o sea, ese es el sol. Ahorita voy a explicar mejor lo del sol, dónde está y todo eso. Nada más quería ver los efectos, algunos de los efectos. Sí, es leer, irse a la fuente, donde Dios depositó sus enseñanzas, que es esta sierva de Dios, Luisa Picarreta, nuestra queridísima hermana, y descubrir esas enseñanzas sobre la divina voluntad.
Eso es uno, pero también es meditarlas y luego tú hacerlas vida. Y también nos sirve su vida, porque en su vida ella fue la primera que le hizo vida y también la dejó nuestro Señor como ejemplo de cómo practicar ya esas enseñanzas. Entonces, no tanto sus circunstancias particulares específicas, sino cómo hacía vida todo esto en su vida diaria. Y también es muy interesante irlo conociendo. Bueno, entonces ya vieron cómo este sol es el que nos va a ir purificando. Es importante entender cómo es la purificación de Dios. Toda la mística, como les decía, de San Juan de la Cruz iba encaminado a eso. Lean un poquito de San Juan de la Cruz, que es para él la purificación, y te voy a decir, purificar todo el interior, tu alma de los pecados, pero luego hasta de los recuerdos malos, hasta de las imaginaciones, o sea, ir purificando, quitando todo lo que te estorbe a tu unión con Dios, los deseos, todo eso, para que no haya nada que te impida la unión con Dios. Otro efecto. Esto es muy bonito, vean. 16 de mayo de 1919, volumen 12 también. Escribe Luisa: estaba pensando cómo puede ser que un acto solo hecho en el querer divino se multiplique en tantos para hacer el bien a todos. Porque eso fue una enseñanza previa de nuestro Señor, que le dijo, por ejemplo, cualquier acto, o vamos a decir una oración, la haces pero en la divina voluntad, en esa unión de voluntad con Dios. Y le dices, Jesús, quiero orar en tu divina voluntad. Entonces, esa oración se multiplica por todos. ¿Por qué? Porque te estás uniendo al sol. Y el sol tiene la virtud de multiplicarse por todos, o sea, de estar para todos. O sea, no es una velita que vas a prender para pocas gentes aquí abajo. Es un sol que te estás uniendo tú al sol, que es Dios, pues a su voluntad, que Él va a alcanzar y a sobrar para darle luz a todos. Entonces tu oración va a alcanzar porque la quieres hacer unida a ese sol. Entonces Luisa estaba diciendo, pero ¿cómo va a ser que un acto hecho en el divino querer se multiplique en tantos para hacer el bien a todos? Entonces mi dulce Jesús se movió en mi interior y con una luz que me enviaba a mi mente, me dijo, hija mía, una imagen de esto la encontrarás en el sol. Uno es el sol, uno es su calor, una es su luz. Sin embargo, este sol se multiplica en todos, dando a cada uno su luz y su calor según las diferentes circunstancias de cada uno. Para el hombre es luz de cada ojo. No, y además sí es una palabra que sí es verdad que se multiplica, porque yo puedo tomar del sol toda la luz que yo quiera, pero a la vez tú la puedes tomar toda la luz, o sea, y no, ni tú me estás quitando nada a mí ni yo a ti, o sea, alcanza para todos perfectamente bien. Este sol se multiplica por todos, se multiplica en todos más bien, dando a cada uno su luz y su calor según sus diferentes circunstancias. Para el hombre, el ser humano, es luz de cada ojo, es luz de cada acción, de cada paso. Y si la criatura cambia la acción o el camino, la luz lo sigue, pero el sol es uno. El sol se multiplica en toda la naturaleza, dando a cada cosa diferentes efectos. En cuanto despunta sobre el horizonte, embellece toda la naturaleza y su luz
multiplicándose en la escarcha nocturna, forma el rocío y extiende sobre todas las plantas un manto argentino que da tal realce y belleza a toda la naturaleza que deja estupefacta y encantada la mirada humana. Tanto que el hombre, con todo su ingenio, no tiene poder de formar una sola gota de rocío. Pasa más adelante, o sea, ¿cuántos efectos va produciendo el sol con su luz? Que a veces ni ponemos atención, ¿verdad? Pero qué maravilla. Pasa más adelante y a las flores les da su color, su perfume, y no solo un color y un perfume para todas, sino a cada una su color y su perfume distintos. Mientras que a los frutos, con su calor y su luz, les da la dulzura, la maduración. Y a cada fruto, diversidad de dulzuras y de sabores. Pero el sol es uno, único, uno. También a otras plantas las fecunda, las hace crecer y así que toda la naturaleza recibe vida del sol y en cada cosa es distinto su efecto según corresponde. Entonces, con esto se entiende muy bien cuál es el obrar de Dios. O sea, Dios es uno y está en acto y va produciendo los efectos de acuerdo a cada quien y a lo que va necesitando cada quien. Ahora, si esto hace el sol porque está en lo alto y se hace vida de toda la creación que vive en lo bajo, a pesar de que el sol es uno, mucho más los actos hechos en mi voluntad, empezando, obvio, por los de Jesús y los de la Santísima Virgen. Y luego las almas que Dios llama a vivir en su voluntad. Entonces, esos actos hechos en la divina voluntad, en los cuales el alma sube en mí y obra a la altura de mi voluntad. Y más que sol, vean, aquí están los efectos, no solo que van a producir en uno mismo, porque sí, también, pero también hacia los demás. Se ponen en guardia de todas las criaturas para darles vida. A pesar de que el acto es uno solo, como sol flecha a todas las criaturas y a unas las embellece, a otras les fecunda la gracia, a otras las libra del frío del pecado, a otras les ablanda el corazón, a otras les disipa las tinieblas, a otras las purifica y las incendia, dando a cada una los diversos efectos que se necesitan y también según las disposiciones mayores o menores de cada quien. Esto sucede también con el sol que resplandece en vuestro horizonte, que también depende de las circunstancias de donde cae el sol. Si el terreno es estéril, el sol, aunque sea el mismo sol y caiga ahí, da muy poco desarrollo a las plantas. Si no hay semilla, pues el sol con toda su luz y todo su calor no puede hacer brotar nada. Y si el hombre no quiere activarse para obrar, el sol nada le puede hacer ganar. Así que el sol produce en la creación los bienes según la fecundidad de los terrenos y la actitud del hombre. Entonces, de la misma manera, los actos hechos en mi querer, a pesar de que corren para bien de todos, obran según las disposiciones de cada uno. Entonces, eso es lo que decíamos, pues es la libertad de cada uno. Y según la actitud del alma que vive en mi querer. Pero al sol no le están quitando nada. O sea, el sol va a tener el mérito de haber querido dar todos sus bienes a todos.
Así que un acto de más hecho en mi querer es un sol de más que resplandece sobre todas las criaturas. ¿Por qué? Porque lo está haciendo unida al sol divino. Después trataba de fundirme en mi Jesús, dice Luisa, o sea, hacer esa unión de pensamiento, unión de todo con Jesús. Y en su querer, multiplicando mis pensamientos en los suyos para reparar y sustituirme por todas las inteligencias creadas, pasadas, presentes y futuras. Bueno, aquí ya van muchas enseñanzas, pero lo que quiero hacer resaltar es, vean cómo viene con ese mismo espíritu que decimos que nuestra Madre Santísima enseñó en Fátima. Espíritu de reparación, espíritu de amar a Dios por todos, espíritu de oración, de espíritu de unión con Jesús ya. Solo con Jesús puedes hacer la verdadera reparación. O sea, ya viene o sea, está encaminadito para allá. Ahora ya más uno en tu voluntad la de Jesús y ahora sí, de verdad es efectivo por todos. ¿Ven? O sea, esa es la actividad que el alma va haciendo en la divina voluntad, pero ya tiene que venir preparadita. O si no, hay que aprenderlo también, se puede. Pero más o menos así ha sido el plan de Dios. Repito, para que le entiendan mejor o pongamos más atención en esto. Después trataba de fundirme en mi Jesús, o sea, unirme, hacerme uno con Jesús en todo. Pensamientos, palabras, o sea, en la mente para tener los pensamientos de Jesús, mi boca para las palabras de Jesús en mí, en fin, así. Eso quiere decir fundirse en Jesús. Mi corazón en el de Jesús, todo. Dice, multiplicando, ella empieza por los pensamientos, mis pensamientos en los suyos, para reparar como Él y sustituirme por todas las inteligencias creadas, pasadas, presentes y futuras. O sea, se multiplicaba en cada inteligencia y sustituía como Jesús le hizo. Y decía de corazón a mi Jesús, cómo quisiera darte con mi mente toda la gloria, todo el honor y toda la reparación de toda la familia humana, aún de las mismas almas perdidas. Pues si no, ¿quién le va a dar a Dios lo que ellas no le dieron? Que con su inteligencia no te dieron. O sea, luego vean cómo Luisa sí puso en práctica lo que le dijo Jesús. O sea, sí se puede multiplicar. Y entonces ya Luisa lo empieza a hacer con más confianza. Y dice, Jesús entonces complaciéndome, me besó en la frente y me dijo, y yo con mi beso sello todos tus pensamientos con los míos, a fin de que siempre encuentre en ti todas las mentes creadas y a nombre de ellas yo reciba continua gloria, honor y reparación. Continuo, espíritu continuo de oración, de gloria, de honor y de reparación. En la divina voluntad, como sol, nada que prendes el sol y ya se apagó, ya pasó. No, ya se quedó prendido para siempre estar en acto de hacer eso. Como Jesús, cada acto de Jesús, pues lo prendió, lo hizo, o sea, su redención, vamos a ver, la pasión de Jesús. Pues ya quedaron sus llagas, su sangre, sus oraciones, sus sufrimientos en acto de salvarnos a todos, de perdonarnos a todos, ¿no? No es que ya pasó hace 2000 años, está en acto, por eso es que en cualquier momento nos podemos ir a confesar. En cualquier momento podemos ir y comulgarlo y que se haga alimento nuestro. Está, no es que pasó, está. Como sol, pues como me decían, pues es que es el sol, claro, es el sol, ahí está. ¿Por qué? Porque hizo todo en la divina voluntad y quedó en acto, Dios lo conserva en acto. Bueno, fue el de 16 de mayo de 1919. Digo, hay cientos de capítulos de Luisa que habla del sol, ¿eh? Entonces, nada más para que se vayan dando una idea cómo tanto le habla del sol. De verdad, por eso la iglesia le puso el sol de mi voluntad, porque habla mucho del sol. Y
Aquí hay un capítulo. ¿Dónde está? Ok. Sí, más o menos, o sea, ahí con ese acto pueden empezar. Primero, obvio, más o menos yo quise tomar primero lo de Fátima para entender, o sea, estar en gracia es importante y un poquito tener todos esos aspectos y ya con eso, o irlos aprendiendo al menos, y ya con eso pues ya podemos empezar tal cual. Jesús, quiero unir mi voluntad a la tuya ya en todo, o sea, ya lo uniste también en lo más difícil que fue el sufrimiento, ya te ofreciste, sí, lo que quieras de sufrimiento, muy bien. Ahora ya vamos a empezar ya a vivir en la divina voluntad, en ese sol, ¿sí? Y entonces Jesús a Luisa le va enseñando una cosa o otra y es como el alma va a ir creciendo en el conocimiento y en la vida. Pero en el día a día, pues lo primero en la mañana es hacer ese acto, esa oración o esa intención. Ya no solo todo por amor a ti, no, todo junto con tu voluntad en tu divina voluntad, ¿sí? O sea, esa intención buena se va a agrandar más poniendo eso de que en la divina voluntad. Y poniendo eso, todas las intenciones que ya había enseñado que tienen que ser amplias, se van a hacer totalmente universales, ¿sí? O sea, aquí sí vas a decir, en el sol sí me va a alcanzar para todos los pecadores, y no solo de esta época, sino pasados y futuros. Y se va a ver en el cielo que porque tú ahora ofreciste tus actos en la divina voluntad, muchos antiguos se salvaron, más bien todos, porque tú te asociaste a salvarlos junto con Jesús. Y te va a dar el mérito, o el premio, o como le quieras llamar, la felicidad, el gozo. Eso es a lo que nos llama, al llamarnos a unirnos a ese sol. Bueno, lo que les iba a decir es esto, vean. Una vez le dice nuestro Señor a Luisa que, hija mía, mi lenguaje fue muy distinto en la redención del que he tenido para el reino de mi voluntad divina. Porque en la redención mi lenguaje debió adaptarse a personas incapaces, débiles, enfermas, sordas, mudas y ciegas. O sea que veníamos del pecado original y apenas nos iba a empezar a curar. O sea, está hablando como nivel humanidad y a nivel espiritual, que lo de afuera era precisamente imagen de lo espiritual. Y muchos hasta en el umbral de la tumba o hasta muertos. Así que para hablar me serví de parábolas y semejanzas del bajo mundo que ellos mismos podían percibir. ¿Sí? Que la higuera, que el sembrador, que el tesoro escondido, que la perla, que cosas del bajo mundo, que el rey, que en fin. Por eso ahora les hablaba como médico y les proporcionaba las medicinas para curarlos. Ahora como padre que esperaba su regreso, aunque fueran hijos díscolos. Ahora como pastor que iba en busca de la oveja perdida. Ahora como juez que no pudiendo atraerlos por vía de amor, buscaba de atraerlos al menos con amenazas y con el temor. Y tantas otras semejanzas. Este lenguaje mío dice, o sea, significa que aquellos a quienes yo hablaba no me conocían, no me amaban, ni mucho menos hacían mi voluntad. Eran lejanos de mí y yo con mis palabras los buscaba y extendía la red para pescarlos y dar a cada uno el remedio para curarlos. Aún así, ¿cuántos me escaparon? Y yo aumentaba las búsquedas y las enseñanzas para dar luz a tantos ciegos,
a fin de que salieran de su ceguera obstinada. Ahora, fíjate cómo es diferente el lenguaje que he tenido al manifestar o que tengo al manifestar las verdades sobre mi voluntad divina, que deben servir para los hijos del reino de ella. Mi lenguaje sobre mi voluntad ha sido como el de un padre en medio a sus hijos y a sus queridos y amados hijos, todos sanos, y que poseyendo cada uno mi misma vida en ellos, o sea, nos tenemos que sanar si es que todavía no lo estamos, pero sí nos quiere sanos. Y que poseyendo su vida en ellos, en virtud de mi querer, serán capaces de entender mis lecciones más altas. Y por eso he ido más allá, poniéndoles o mostrándoles las semejanzas bellas del sol más elevado, de las esferas del cielo y del mismo modo obrar divino que se extiende hasta el infinito, o sea, cosas más espirituales. Porque teniendo en ellos mi fiat divino, tendrán en ellos a aquel que ha creado el cielo, las esferas, el sol, y les dará virtud de copiar en ellos todo lo que ha creado y sus mismos modos que tiene en su obrar divino. Entonces dice, las semejanzas que se refieren a mi voluntad ya no son al modo humano, sino del modo divino, de cómo Dios obra de manera universal, que abarca a todos y todo, y por lo tanto, por eso me estoy alargando tanto también. ¿Quién puede medir la vastedad de la luz del sol y la intensidad de su calor? Nadie. ¿Quién pondrá un término al cielo y a la multiplicidad de mis obras divinas? Bueno, en fin. Entonces, por eso, ahora miren el sol, porque antes ni siquiera habló del sol, y ahora sí está hablando del sol. Bueno, pero íbamos por acá. Entonces, vamos a ver cómo Jesús cumplió esta profecía de estos tiempos, de que venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Ya vimos cómo la iglesia fue trabajando en este sentido y llegó un día en que así como escogió a la Virgen Inmaculada para la redención, desde el cielo y la preparó, la dotó de todas las gracias y trató de ella de tú a tú, sin que nadie más se enterara. Así también hizo con Luisa, la escogió, un alma pequeña, pequeñita, de hecho le dice que es la más pequeña que encontró en el mundo. Y trabajó con ella como en su vida oculta también, así a escondidas. Muchos años nadie supo, ella era demasiado tímida y a nadie le contaban nada. Y entonces le iba guiando, le iba preparando, le iba dando gracias. Luego, así como con la Santísima Virgen, escogió a San José como cooperador y tutor de su obra. Así también llegó un punto en que fue que un poquito se empezaron a ver sus fenómenos místicos por fuera, que se quedaba petrificada, y pues empezaron a ver que cómo la despertaban. Total, que acabó que solo el sacerdote la despertaba. Y pues al final el obispo le designó un confesor, porque era diario estar cayendo en ese estado. Y entonces diario tenía que ir el sacerdote. Y entonces pues Dios quiso suscitar esas circunstancias incluso extraordinarias para tener ahí su cooperador como San José, que estuviera cuidando que todo fuera bien en esa obra, cooperando también. Luego ya llegó el punto en que a nuestra Madre Santísima pues le pide su fiat específico para su misión de ser Madre de Dios, la Madre del Redentor, y de ser, pues se entiende, la corredentora, o sea, de estar unida en esa obra desde ahí. ¿Qué es fiat? Fiat es decir, hágase. O sea,
es la palabra en latín que se traduce como hágase. Cuando Dios, hay 3 fiats. Cuando Dios crea todo, usa esa palabra y dice, es la palabra primera que Dios dice, hágase la luz, fiat lux, y luego todas las demás cosas. Sí, fiat como la Fiat de los coches, igualito, pero esto está en latín. Y luego viene el segundo fiat, que viene siendo el de la Santísima Virgen, con el que inicia la redención. Hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad. Sí, fiat voluntas tua, fiat mihi, perdón. Hágase en mí. Fiat lux, hágase la luz. O sea, el fiat de la creación, dicho solo por Dios. El segundo fiat fue dicho por Dios y por la Santísima Virgen, porque ella lo dijo junto con Dios también. Hágase en mí. Y se hizo toda la redención a partir de ahí. Todo tiene origen en ese fiat de la Santísima Virgen, dicho en la divina voluntad. Y ahora a Luisa hay unos capítulos en que le dice que también pronuncie su fiat para ser la primera en la cual formar el reino, para luego difundirlo en los demás. Y ella dice, si bien temblando, pronuncié mi fiat en la divina voluntad. Entonces fue el tercer fiat como cumplimiento del fiat que nos dejó pidiendo Jesús, o sea, fiat voluntas tu, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces Luisa lo pronuncia ya concretamente junto con Jesús y empieza ahí la formación del reino en ella primero. Ella une su voluntad a la de Dios y ahí empieza. Y de esto solo tenía conocimiento el sacerdote. Y entonces ya le empieza a dar más este tipo de lecciones sobre el sol divino, etcétera. Más adelante, así como nuestro Señor también poquito a poco se fue dando a conocer, aunque estaba oculto, hubo algunas manifestaciones de Él. Cuando nace, pues está ahí los pastores, los santos reyes, poquísimas personas más, aparte de San José. Entonces también poco a poco lo de Luisa se va difundiendo ahí en Corato. Y pocas personas, poquísimas, pero sí algunas conocían que algo grande estaba pasando en Luisa, que era un alma totalmente entregada a Dios, porque ella era un alma víctima o sea, no estoy contando toda la vida de Luisa, ya luego la pueden leer en este mismo libro. Estaba ofrecida víctima, o sea, digamos que todos los pasos que yo les dije en Fátima, Jesús se los hizo realizar a ella también, Entonces ya estaba preparando todo el terreno en ella, hasta que le pidió su fiat, pero para esto, para formar el reino de la divina voluntad. Y entonces ella dice, pues ¿cómo yo tan inepta? No, pues de mis obras me sirvo así, de los más pequeños. Y no vas a ser tú, voy a ser yo en ti, junto contigo, y tú nada más tu pequeñísima parte. Entonces, pues ella... También requiere, en esa disposición, también requiere irse vaciando para irse llenando. Porque si no, pues no dejas esos malos hábitos que arrastras, ¿cómo te llenas de Dios? Exacto. Muy bien, pero estamos ahorita viendo específicamente de Luisa. Luego nosotros sí, por eso les digo que hay que purificarse. Incluso es un trabajo continuo. En cuanto a Luisa, miren, ella no tenía malos hábitos porque Jesús la tomó desde muy pequeñita. Pero siempre nombra a ella, yo tan pecadora. Bueno, ella, porque miren... Si ella estaba en cama, imagínate uno como... Exactamente, porque ella estaba al contacto de la luz mucho más que nosotros. Entonces, ella el mínimo polvito decía, pues yo tan pecadora y nosotros tenemos hasta vigas y ni cuenta nos damos. Entonces, no es que ella fuera muy pecadora, pero ella sí se estaba en esa continua purificación porque estaba muy cerca del sol y de la luz. Exactamente. Entonces se daba cuenta hasta de las cosas más mínimas en que se diferenciaba ella de Dios, de las mínimas miserias, de los mínimos defectos. Bueno,
Entonces, pero no es que ella hubiera sido una gran pecadora, o sea, no. Bueno, entonces empezó a difundir ese conocimiento de Luisa con algunas almas que iban y ayudaban a cuidarla, y luego esas almas iban y lo propagaban ahí entre su familia. Entonces, pues en Corato se empezó a hacer un ambiente en que sí consideraban a Luisa como una santa, o sea, un alma muy, muy buena, y iban con ella y le pedían consejos y ayuda y oraciones, y sí tenía fama de santidad. Bueno, hasta sacerdotes empezaron a ir con ella. Entonces llegó un sacerdote que era en aquel tiempo pues un fundador, ya se la saben muchos la historia, del padre Aníbal María di Francia, que era fundador de 2 congregaciones, y él llegó ahí también con el permiso del obispo, y él quedó impresionado, y como sacerdote pues le fue pidiendo, a ver, ¿qué más pasa en ti? A ver, ¿qué más? ¿Y qué más? O sea, empezó una amistad espiritual en que le iba preguntando más, y Luisa tuvo la confianza también de irse abriendo aunque no era su director. De tal manera que el padre Aníbal se dio cuenta de la grandeza y él mismo quiso empezar a publicar las horas de la pasión, que fue lo primero. Bueno, entonces el padre Aníbal le preguntaba a Luisa, bueno, ¿y qué hace? Es que yo acompaño a Jesús en la pasión. Ah, sí, ¿y cómo lo acompañas? No, pues sí, uno mis sufrimientos a los de él. Ah, sí, ¿y qué más? No, pues es que él me enseñó a reparar. ¿Cómo? O sea, entonces se va dando cuenta de la riqueza espiritual. Entonces le dijo, oye, a ver, fue con su obispo, oiga, es que esta alma tiene mucha riqueza. Ah, sí, usted le puede dar, o sea, lo hizo como confesor extraordinario de Luisa. Y entonces le daba órdenes, puedes por favor hacer ese ejercicio interior que haces con Jesús, ponerlo por escrito, y escribió las horas de la pasión, y con permiso del obispo, él lo editó. Entonces digamos que ahí ya se empezó como que a dar a conocer un poco de este sol de la divina voluntad ya obrante en Luisa. La primera edición de ese libro fue en 1915, la segunda edición 1916, la tercera edición 1917. En esa tercera edición, 1917, el padre Aníbal le agregó unos capítulos de Luisa, de El Sol de la Divina Voluntad, del volumen 11. Y fue justo cuando la Virgen, o sea, digamos que simultáneamente sale el precursor a señalarlo, ¿ven? Entonces no es algo de que, a ver, ¿cuándo viene? No, pues Dios no va a dejar sus obras a la mitad, Dios pues completa, es esta, o sea, sí, prepárense esa, y es esta. O sea, de alguna manera en aquellos tiempos simbólica y profética, pero pues tenemos que tener ojos para ver. Entonces después, así digamos que empezó una vida pública para Luisa. Se empezó a difundir, sin embargo no conocían a Luisa porque no aparecía su nombre en ninguna edición, porque ella pidió permanecer oculta. Más bien lo que quería que saliera a luz era la divina voluntad, no ella. Entonces, pues bueno, así empezó a difundirse. Se hicieron más de 20,000 ejemplares de las horas de la pasión y con imprimatur, niquilo, o sea, todo en orden. Los que les dije, 1915, 16 y 17. Llegó la cuarta edición en 24. Pero es curioso, ¿no? Que en 1917 justo es cuando la primera vez que se publicaron capítulos de la Divina Voluntad ya directamente. Bueno. Entonces, bueno, se siguió difundiendo en esa vida pública un poco, con esa semejanza. Entonces se puede llamar que aquí ya estamos en una vida pública y el primer apóstol de la Divina Voluntad fue San Aníbal María di Francia. De esta manera
pues si ya está señalado y ya está el primer apóstol, ¿dónde quedan ya los profetas? A ver, después de San Juan Bautista hubo profetas. ¿Qué objeto hubieran tenido profetas después de San Juan Bautista? Pues si ya estaba la obra, ya lo señaló aquí el Cordero de Dios, ¿qué otro profeta va a venir a decir más cosas a futuro? Ninguna. Ya está. Ahí se cierra el siglo de los profetas, con la obra cumplida y señalada. Bueno, luego de eso, pues también Jesús fue perseguido, fue incomprendido, perseguido y hasta condenado. En el caso de Luisa pasó algo semejante. Fue perseguida por algunas personas, incluso sacerdotes, fue perseguida, no la conocían a fondo, o sea, nada más por lo que veían, porque el que lo conocía a fondo era su obispo. Y total, que en esa persecución fue a dar hasta el Vaticano y metieron ese libro y el de la Virgen al índice. Entonces eso fue una prueba muy durísima, no solo para Luisa, sino para toda la gente que sí leía esos escritos desde aquel tiempo. ¿Sí? Entonces Jesús le dice un capítulo bellísimo. No sé si me puede alguien pasar el libro de selección de capítulos porque se me olvidó subirlo, para leerles ese capitulito, para que vean qué maravilla. Gracias. Entonces, porque tiene que venir todo eso, porque también, vean, a veces se interpreta la pasión y la muerte de quién, de la iglesia. No, ya pasó, fue esto en Luisa, o sea, del bien, del sol que va surgiendo y ¡pum!, lo vuelven a condenar. Entonces, cuando pasa eso, eso fue en 1938. Viene en el libro de selección de capítulos, por si alguien luego lo quiere repasar. Página 46. Escribe Luisa, 18 de septiembre de 1938. Este ya es el último volumen de Luisa. O sea, lo mismo, ya había casi terminado la obra cuando llega esa condena que es como una muerte. Estoy en el mar del querer divino, entre inmensas amarguras y humillaciones, de las más humillantes, y como una pobre condenada. Si no fuera porque mi Jesús se hace mi sostén, mi fuerza y mi ayuda, no sé cómo podría vivir. Entonces, mi dulce Jesús, tomando parte en mis penas, participando en mis penas, sufría junto conmigo. Y en la hoguera del dolor y del amor me dijo: hija mía querida, si tú supieras cuánto sufro, si te lo hiciera ver, tú morirías de dolor. Pero para no afligirte, estoy obligado a ocultar todo, o sea, todo el desgarro y la crudeza de la pena que siento. O sea, después de cómo está la humanidad, llena de pecados, y él todavía haciendo esta obra de amor en Luisa, de formar su reino, porque aquí ya había pasado, imagínense, la Primera Guerra Mundial y todo el modernismo que ahí venía y todo, en fin. Entonces empezaba toda esa ola. Ya el ateísmo, todo el comunismo ya había difundido en muchas partes, en fin, persecuciones. Y con todo Dios, precisamente, en vez de mandar castigos, ¿qué mandaba? En su infinito amor, el reino de la divina voluntad en Luisa. Y que la iglesia, bueno, algunos miembros de la iglesia, que le salgan con que la condenaron. Entonces dice, has de saber que no es a ti a quien han condenado, sino a mí junto contigo. O sea, se repite la condena de Jesús. Siento moverse de nuevo mi condena, pues cuando se condena el bien es condenar a mí mismo.
tú une en mi querer esta condena tuya y mía, a la que yo sufrí cuando fui condenado y crucificado. Y a ti te daré el mérito de mi condena y todos los bienes que ella produjo. O sea, gracias a eso, pues sabemos que pudimos recibir, se completó la redención y pudimos recibir todos los bienes. Entonces también eso era necesario para completar lo del reino. Dice, me hizo morir esa condena y llamó a vida mi resurrección, en la cual todos debían encontrar la vida y la resurrección de todos los bienes. Con su condena creen hacer morir lo que he dicho sobre mi voluntad, pero yo permitiré tales flagelos e incidentes tristes que haré resurgir mis verdades más bellas, más majestuosas. O sea, es lo mismo. Preferiste, o sea, condenaste el bien y prefieres el mal, pues ahí vas a tener tus consecuencias. Y en 39 se desató la Segunda Guerra Mundial. En fin, y muchas otras cosas, ¿no? Y haré después resurgir mis verdades más bellas, más majestuosas en medio de los pueblos. Por eso, de parte tuya y mía, no nos movamos en nada, no nos cambiemos, no nos salgamos de lo que estamos haciendo. Continuemos haciendo lo que hemos hecho. O sea, Dios sigue yendo nada lo va a cambiar a Dios, es inmutable, hacia el cumplimiento de su reino, de la finalidad para la cual creó al hombre. No importa que todos se pongan en contra. Este es mi modo divino. No importa cuántos males hagan las criaturas, yo no me muevo nunca de mis obras, ni me desvío. Las conservo siempre con mi potencia y virtud creadora, por amor a los mismos que me ofenden. Eso es hablar como Dios. ¿O no? El amor infinito de Dios se siente. Nada de que, ahorita me las paguen y les voy a mandar castigos. Eso es humano. Eso es creer que Dios es como nosotros. O sea, es el Jesús crucificado, es el mismo Jesús que está hablando aquí, se siente. O sea, ¿qué horas castigó a sus enemigos? Se ofreció por ellos mismos, con todo su amor infinito. Bueno, nada más para que vayamos sabiendo distinguir el lenguaje realmente divino del que no es. O sea, ya de que dice que les habla Jesús y amenaza castigos, discúlpenme, no es Jesús, ni es la Virgen. Una cosa, advertir, si sigues por ahí te va, pero sin desviarse del punto principal. Pero si se dedican solo a amenazar castigos, perdón que lo diga, pero es piratería barata. Distínganlo. En fin. Este es mi modo divino. No importa cuántos males hagan las criaturas. Yo no me muevo nunca de mis obras, ni me desvío. Las conservo siempre con mi potencia y virtud creadora, por amor de los mismos que me ofenden. Las amo siempre sin nunca cesar. Con no quitarnos nunca, no movernos, no desviarnos, nuestras obras son cumplidas. Por eso cumple Dios sus obras, porque Él es inmutable, no se mueve ni nada le afecta. Y quedan siempre, vaya, y hacen el bien a todos. Pero si nos quitáramos, todas las cosas acabarían en ruinas, ningún bien llegaría a su fin. Por eso te quiero junto conmigo siempre firme, y hacer firme a la criatura, sin nunca desviarte de dentro de mi voluntad para hacer lo que has hecho hasta ahora.
atenta en escucharme para ser la narradora de mi voluntad. Hija mía, lo que no sirve hoy, servirá mañana. Lo que ahora parece tinieblas porque encuentra mentes ciegas, mañana para otras que tendrán ojos se cambiarán en sol, otra vez, se cambiarán en sol estas verdades. Y oh, cuánto bien harán. Entonces continuemos lo que hemos hecho, hagamos nuestra parte, a fin de que nada falte de ayuda, de luz, de bienes, de verdades sorprendentes, para que sea conocida mi voluntad y reine. Yo me serviré de todos los medios de amor, de gracias y de castigos o consecuencias. Tocaré por todos lados a las criaturas para hacer reinar mi voluntad. Y cuando parezca como si el verdadero bien debiera morir, podemos decir que es nuestra época, resurgirá más bello y majestuoso, ahora sí que como sol. Entonces otra vez, ahí está, el sol. Esto, todo lo de Luisa, es el sol dado por Jesús para estos tiempos, que está basado en Jesús mismo, como les digo, o sea, es cómo Él obró en su divinidad, con su divina voluntad, para que lo hagamos junto con Él y en Él. No es dejar a Jesús a un lado, o sea, es en Jesús, pero de una manera mucho más profunda que hasta lo que ahora se ha sabido. Entonces, pues bueno, ¿en qué etapa vamos? ¿Ya resurgió? ¿Ya pasó la muerte, condena? Estamos en 2022, pues sí, les puedo decir que ya va resurgiendo, ya se conoce en muchos lados. Antes estaba ahí sepultado en los libros, en la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el Santo Oficio, y ya salieron. No, o sea, ahí están los originales, pero ya se han fotocopiado para que la causa de Luisa los estudie y tenemos copias, o sea, ya están, la gente que quiera los puede leer. Entonces ya han salido. Todavía falta que salgan de manera, digamos, oficial. Eso sí falta. Pero ya empieza a correr esa luz y ese sol para el que lo quiera. Ya podemos mirar el sol. Entonces no están en por ahí los escritos. Los originales escritos por Luisa no. Están en el Vaticano. De hecho, bueno, ya luego sabrán más, pero mi papá fue a hablar con el cardenal Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, cuando estaba ahí, de los escritos de Luisa fue a hablar. Y le explicó un poquito y todo de las horas de la pasión, de que le hablaba Jesús, de la divina voluntad reinante, etc. Y le dice, bueno, y le preguntó el cardenal Ratzinger, ¿y dónde están esos escritos? Le dice mi papá, pues los tiene usted, están aquí. Bueno, le dice, no usted, aquí en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces ya fue que el cardenal dijo, pues sí, o sea que los iba a estudiar, y después de ese estudio que hizo, no sé si los leyó todos, pero algo leyó. Entonces mandó decir que la manera era, o sea, que sí se tenían que aprobar, pero que la manera era abriendo la causa de beatificación y que ahí pues siguieran todo el proceso de estudio de la iglesia. Entonces vamos en esa etapa, ya pasó la etapa diocesana, ahí los estudiaron dos teólogos y se pronunciaron que no había nada contra la fe. Y luego, pues ya pasaron al Vaticano, los estudiaron otros 2 teólogos, y ya también se pronunciaron que no hay errores contra la fe ni nada, ni contra la moral ni nada. Sin embargo, van a seguir en estudio porque hay puntos únicos, nuevos, diferentes, difíciles de entender o que se prestan a malinterpretaciones para asumir, estudiar bien eso y ya darlos de manera oficial. Pero el obispo ha dicho, pero se pueden seguir leyendo, inspirando en ellos, siempre y cuando lo hagan basados en la luz de la enseñanza de la iglesia, para no caer en malas interpretaciones y desviaciones. Pero sí se pueden leer, lo ha dicho el obispo, y hay documentos. Entonces, porque corren mucho también en internet,
¿no? Que no está aprobado por la iglesia o no está canonizada. No, todavía no está canonizada, pero sí tiene esas aprobaciones, no en la aprobación del Niki Lobstad para editar todavía oficial, no, pero el obispo ha apoyado en que sí se puede leer, ¿sí? Hay grupos o personas que sí han malinterpretado y la iglesia nos ha alertado, cuidado, aquí están malinterpretando, eso sí, entonces tenemos que discernir también eso, ir a la fuente y tener contacto. Por eso cuando Magali me presentó, o sea, yo sí pongo en resalte eso, que todo lo hemos, yo, mi papá, que ya falleció, lo hemos hecho todo en unión con la iglesia y con el arzobispo de Trani y la asociación aprobada por la iglesia para difundir Luisa, que es la que está en Corato. Si se meten a mi canal van a ver que tengo alguna entrevista con el sacerdote designado por el obispo actualmente para todos los asuntos de Luisa, tanto de la causa como a nivel internacional. Entonces yo ahí tengo una entrevista con él en mi canal y pues estamos en contacto con él, ¿sí? Y él sabe, yo le informé por ejemplo de esto y de lo que yo hago y le estoy continuamente informando, ¿sí? Entonces para que sepan. ¿Es sierva de Dios? Es sierva de Dios. Entonces sí sigue en estudio y van a seguir sus volúmenes, sus cosas, pero no es que estén prohibidas ni condenadas ni nada, ya no están así, están en estudio. ¿En qué año falleció? ¿En qué año murió Luisa? En 1947. 47. Y esto del 39, que dices que fueron ya como del término de su obra, de ese año a que falleció, ya no hay escrito. Ya no escribió, de finales de 1938, que acabó su volumen 36, su cuadernito 36, el confesor le dijo que ya no escribiera, ya también Luisa estaba muy grande, y pues a lo mejor por la condena, o sea, no sabemos, pero bueno, Dios le inspiró que ya no, y ella siguió teniendo manifestaciones de nuestro Señor, pero ya no las escribió. Pero estuvo en cama, ¿verdad? Sus últimos años. Toda su vida se ofreció como víctima y ella sí participaba de la pasión de Jesús, entonces estuvo 60 años en cama. Quedó como a los 22, 23 y murió a los, ¿qué? 82. 82. Exacto, sí. Exacto. Ahora, ¿De dónde salieron entonces esos 36 tomos si los originales están en el Vaticano? muy bien, buena pregunta. Porque San Aníbal, bueno, su confesor Aníbal, el primer apóstol de la Divina Voluntad, ya fue canonizado, es San Aníbal María di Francia. ¿Me lo puede repetir? San Aníbal María di Francia ya está canonizado por el Papa Juan Pablo II, les voy a decir la fecha, es que no me la sé todavía, pero aquí traigo los datos. El 7 de octubre de 1990, lo beatificó y lo canonizó el 16 de mayo de 2004. Ya está canonizado San Aníbal, primer apóstol de la Divina Voluntad. Entonces, él hizo, o sea, él escribió cosas muy hermosas de los escritos y de Luisa. Entonces, 7 de octubre, o sea, miren, nos están tocando fechas importantes. Exactamente, sí. 22 años. 32 años, sí. No, de su beatificación y de su canonización, bueno, fue el 16 de mayo de 2004. ¿Hay escritos de...? Sí hay escritos, les puedo leer algunos parrafitos si quieren de lo que él decía de Luisa, es importantísimo. Porque él era fundador de 2 congregaciones y sus congregaciones metieron la causa de beatificación y canonización y procedió y ya lo beatificaron. Y luego lo canonizaron y resulta que además fue el confesor extraordinario de Luisa. O sea, Dios va armando ahí sus cosas.
y su fecha es el 1 de junio, ¿no? Entonces, pues celebramos nosotros el 1 de junio la fiesta de San Aníbal, primer apóstol de la divina voluntad. Entonces él, viendo la pregunta que me hizo, ¿no? Allá atrás, él no solo editó las horas de la pasión, sino que le hizo a sus religiosas y a sus sacerdotes copiar los primeros 19 volúmenes de Luisa, porque él tenía la intención de editar todos los volúmenes de Luisa. Así como había editado las horas de la pasión y empezaba a poner un apéndice de Divina Voluntad, dijo, no, mejor voy editando todos los libros de Divina Voluntad. Y entonces los empezó a copiar, o sea, en aquellos tiempos, pues obvio no había computadoras, no sé si a mano, o sea, desconozco si ya había máquinas de escribir, ya más adelante a lo mejor, no sé. El caso es que tenía a sus monjitas y a sus sacerdotes copiando lo de Luisa. Entonces ya llega, él fallece en 1927, y no pudo editar los libros, sin embargo ya había obtenido el imprimatur de los 19 primeros volúmenes. Fallece cuando Luisa había acabado ya el volumen 19 y él ya lo había revisado. Ya había escrito el 20, pero él todavía no lo revisaba y Luisa pues iba a escribir ya el 21-22. Entonces ahí se suspende, también a lo mejor no era todavía el tiempo de todo eso, ¿no? O sea, voluntad de Dios seguramente, pero pues ya tenía todas esas aprobaciones. Entonces le deja sus fundaciones que como herencia que también sigan con lo de Luisa, pero ellos ya no siguieron. Entonces pues sigue su confesor, el confesor de Luisa, luego edita el libro de la Virgen, por eso luego fue editado, pero no los volúmenes. Y luego, pues viene esto de que acusan a Luisa en el Vaticano y pues le llega esto, que por cierto, al obispo de Luisa le cayó de sorpresa, porque si hubiera sido una cosa, bueno, ¿cómo diremos? De acuerdo a cómo se deben de hacer las cosas también, pues lo más lógico es que hubieran contactado primero al obispo. ¿Sí? A ver cómo está, te corresponde a ti, tú eres la autoridad ahí. O sea, en esa comunión eclesial de respeto, siempre la Santa Sede pues respeta, ¿no? Pero ahí pues se ve que fue un acto así un poquito, pues que no tomó en cuenta al obispo al menos. Entonces el obispo no sabía absolutamente nada y le llega eso, o sea, porque ahí también lo dejan en mal al obispo. ¿Sale? O sea, como si el obispo no hubiera hecho nada, no lo hubiera seguido, no hubiera estado discerniendo tanto tiempo. Entonces, el obispo, sin embargo, se somete a eso y Luisa misma, o sea, esto también es interesantísimo, Luisa misma hace un acto de sometimiento 3-4 días después. Dice, de libre y espontánea voluntad someto mi juicio al juicio sagrado de la Santa Madre Iglesia y condeno en mis escritos lo que condena la Santa Madre Iglesia. O sea, si la Iglesia la condenaba porque según tenía herejías, pues condena esas herejías. Obvio que si lo hubieran revisado, pues ven que no hay, como ya la revisaron después y vieron que no había. Pero en esos tiempos lo hicieron sin revisarlo. Pero Luisa sí se sometió. Yo nada más digo, a ver, es que estos son unos ejemplos clarísimos, que en estos tiempos el Papa hubiera condenado los escritos. ¿Cuántos hubiéramos dicho eso? O hubiéramos dicho, no, el Papa está mal, el Papa es casi el diablo, el falso profeta, el anticristo y el no sé qué tanto. No, señor, el Papa es el Papa y uno se somete. Luisa se sometió. Y gracias a su obediencia resurgió. Si no hubiera quedado condenada por siempre. Gracias a su espíritu de obediencia, de humildad, fue que pudo resurgir. Eso para mí es una de las pruebas de que es de Dios, ese espíritu de obediencia tan heroico y tan extremo, o sea, la verdad. Sí, jamás se permitió criticar la decisión del Papa. No sabemos, a lo mejor el Papa seguramente ni lo leyó, confía en sus asesores, llega el asesor, le mete el papelito y lo firma. O sea, no podemos condenar. No, fue el Papa Pío XI, en 1938. Nosotros por menos, yo no,
muchos por menos ya critican al Papa y le dicen de cosas. Esto sí fue más grave, meter al índice el sol que está surgiendo. Pero en fin, bueno, son reflexiones. Entonces, como vemos, pues ya, entonces los volúmenes por eso se quedaron del 1 al 19, sí, de ahí empezó a resurgir con esos primeros volúmenes. Sí, hubo, bueno, a mi papá le llegaron por ahí de 1972, 70, por ahí, copias de esas del que habían hecho las monjitas del padre Aníbal. Entonces, pues bueno, luego ya pues le mandaban más copias y así. Entonces, pero lo primero fue eso y se tradujeron los puros primeros 19 volúmenes, las horas de la pasión. Y hasta que se abrió la causa de Luisa en 1995, en 96, pues ya permitió ahí el cardenal Ratzinger que fueran a fotocopiar todos los volúmenes. Entonces ya tenemos copia de todos, que en realidad fue solo para trabajo de la causa, pero bueno, ahí se filtraron. Entonces hay que tratarlos con mucho respeto. Sí, Dios de una u de otra manera ha permitido que les lleguen a todos los que quieran, qué bueno, pero hay que tener conciencia de que son libros que están en estudio, no tienen todavía el imprimatur, no se pueden difundir así como que sin criterio, sino con cierta preparación y entendiendo que es un lenguaje totalmente espiritual, muchas veces místico, en fin, para no llegar a malinterpretar, ¿no? Porque muchas de las cosas que no se entienden de Luis es porque lo difunden a diestra y siniestra sin criterio. Jesús sí le dice, difunde a todos, pero le dice a todos los que veas dispuestos, no dice con todos, indistintamente, sino a todos los que veas dispuestos. Eso sí, sí hay que difundir, pero con criterio. Bueno, para evitar más ataques. ¿Cuántos idiomas se manejan ya en esta Divina Voluntad? Bueno, entonces ha habido, por ejemplo, congresos internacionales. Entonces, muchísimos idiomas. Yo sé que hay traducciones, obvio, al inglés, al francés, al portugués, al alemán. Bueno, desde tiempos de Luis había algo en alemán. A muchos idiomas, no sé más.